Perfecto, pues vamos a iniciar con esta sesión. Mucho gusto, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este evento, a este webinar en el marco del 35 aniversario de CompuCat. Estamos muy contentos de tenerles aquí, de que nos acompañen en esta primera sesión. El marco del evento del 35 aniversario en el que estamos haciendo esta actividad o esta dinámica, este webinar se llama Let Me Show You, una nueva era tecnológica, la nueva era tecnológica. Iniciaremos con este webinar, con el titulado Descubre los secretos de la inteligencia artificial y su aplicación en el trabajo, pero también tendremos otros dos webinars que vendrá uno en julio y uno en agosto que también estarán invitados a poderlos tomar. En este caso, les vamos vamos a iniciar con un sondeo muy brevemente. Les va a aparecer en la pantalla una pregunta para conocer si son clientes de CompuCAD o no. Esta pregunta realmente es nada más de contexto. Estaremos realizando algunas preguntas durante la sesión, durante el webinar, para tener contexto y poder platicar un poquito más al respecto. Entonces, si pudieran responder esta pregunta, se los agradeceremos para seguir con la charla. Eh, Posteriormente, algunas recomendaciones para la sesión. Compartiremos estas preguntas y comentarios que pudieran hacer. También pedirles que pongan sus comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Estén atentos a estos sondeos que estaremos realizando y comentarles y especificarles que la sesión será grabada para pues compartírselas a todas estas personas que no pudieron asistir y que se registraron, pero también compartírselas a ustedes por si quieren compartírsela con algún colaborador de su compañía, ¿no? Entonces, pues por eso será grabada. Eh, entonces, seguimos avanzando. Le paso la voz y quiero presentarles a nuestro director general, Juan Carlos González Zip, quien nos estará compartiendo unos minutitos, unas palabras, un sondeo también, y después presentaremos a nuestra invitada de honor y ponente de este webinar, Fabi Velarde. Entonces, Juan Carlos, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, a los muchos clientes que hoy nos acompañan y otros amigos que se inscribieron a este webinar. Como dijo Elton, será el primero de algunos webinars donde estaremos explorando junto con ustedes este tema que hoy está en boca de todos de la inteligencia artificial. Comienzo con compartir con ustedes lo que hoy es el propósito de CompuCAD. Hicimos un ejercicio al arranque del año, entrando a lo que es el año de nuestro 35 aniversario, y digamos que este es nuestro mantra o propósito. Todas las personas que trabajamos en CompuCAD estamos comprometidos con un servicio extraordinario, porque creemos que un servicio extraordinario libera el potencial de TI. Prácticamente todos ustedes están involucrados con el área de TI y requieren liberar ese potencial de productividad, colaboración, continuidad de negocio, automatización, ahora inteligencia artificial que nos permite ser una empresa digital. Entonces es compartirles primeramente nuestro propósito. Adelante, Elton. Bien. ¿Qué vamos a buscar en esta serie de webinars que están de alguna manera seriados? Bueno, lo primero es generarle valor a los clientes e invitados al evento que pueda ser un tema de interés para ustedes, ¿no? Segundo, pues la inteligencia artificial, como lo veremos, es una palanca muy relevante que va a todavía ayudar y acelerar más la posibilidad de tener una correcta transformación digital en las organizaciones. Es un tema de innovación que queremos poner en la mesa con expertos, como es el caso de Fabi el día de hoy. Y finalmente irá apuntado a que ustedes puedan ir asimilando y entendiendo de mejor manera la inteligencia artificial y ver cómo aplicarla en sus organizaciones y en su vida diaria. Hacia allá vamos y trataremos de ser parte de dar ciertos elementos para que puedan lograr tener una inteligencia artificial que apliquen en sus organizaciones. Una encuesta reciente del entorno nos dice que pues aproximadamente un 10%, habrá un 4% que la entiende bien,
un 10% que la entiende suficientemente bien. Y bueno, pero más de la mitad de la gente tendremos algunas nociones y un 35% muy poco, ¿no? Yo incluso, esta es una encuesta reciente y vigente, pero lo pondría en tela de juicio porque es un tema con un alcance enorme. También hay sobreinformación del tema. Entonces, es que podamos filtrar lo que es la inteligencia artificial y cómo poderla hacer parte de nuestra vida personal y profesional. Hay mucho interés sobre el tema y parece que más de la mitad no está interesado. Ahorita lo veremos. Yo diría que es algo que pongan en su agenda de aprendizaje y autoaprendizaje futuro. Será una herramienta indispensable para las personas y organizaciones que queramos competir en el futuro. Entonces, hay que ponerlo en la agenda. Bueno, como suele pasar en ciertos temas que son novedosos, que son de vanguardia, pues pueden ser mejor asimilados en principio por las nuevas generaciones. Sin embargo, hay una generación que dirige las empresas que puede tener 30, 40 o 50 o más años que requieren entender este tema de inteligencia artificial en este caso y ponerlo al servicio de la empresa. Aquí es otro sondeo, si nos pueden, con lo platicado hasta ahorita, compartir una palabra que para ustedes sería, ¿cuál es la opinión que les genera la inteligencia artificial? ¿Cuál sería la palabra que les viene a la mente? Si por favor nos lo pueden compartir, nos ayuda mucho, nos enriquece a todos la participación de cada uno de ustedes. Vemos que es parte del futuro, sin duda es innovación, es evolución y disrupción al mismo tiempo. Sin duda permitirá optimizar, tener autonomía, estadística, tiene que ver con datos, sin duda. Es una oportunidad, es un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Prevalece el tema de innovación, prevalece el tema de futuro. En desempleo hay cierto temor, cierto riesgo alrededor, por supuesto. Habrá que entenderlo, miedo. Es válido de alguna manera, peligro con mayúsculas, pues, perfectamente leído. Sí, sí, es todo esto, por eso es un reto y una oportunidad, digo, es un camino con peligro, con reto, pero con altísimas oportunidades y lo que queremos es con ustedes en estos webinars ir llevando el entendimiento hasta incluso llegar en cómo hoy ya existe y existirá de manera más acelerada en las diversas tecnologías que hoy les ofrece Compucat, ¿no? Creo que podemos pasar a lo que sigue, Elton. Miren, para mí, cuando vi esta gráfica a la izquierda, creo que es la que explica todo, ¿no? O sea, de alguna manera, el software as a service, se comió al mundo, lo podemos ver con la nube, con las aplicaciones en la nube, con las apps que tenemos el teléfono. Hoy todas las empresas somos una empresa de software que la requerimos para poder operar o darle valor a nuestros clientes. Pues bueno, pues ahí viene la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces será forzoso subirnos a la inteligencia artificial como personas, como estudiantes, como profesionistas, como líderes de la organización y como empresas, ¿no? Aquí les comparto en una conferencia que justo tomábamos hace un par de meses en el TEC de Monterrey, que nos decía, oye, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo o la inteligencia artificial no va a desaparecer tu negocio. Lo que sí va a pasar es que las personas que usen la inteligencia artificial sí podrán tomar tu empleo. O las organizaciones que usen la inteligencia artificial sí podrán desplazarte del mercado. Entonces, tenemos un compromiso con el futuro como personas y como profesionistas en entenderlo y meternos a ese gran mundo y de oportunidad que así lo veo yo de la inteligencia artificial y sortear los peligros. Y bueno, está omnipresente en diferentes industrias, pero yo les diría
que ya hoy está presente en el portafolio que Compucal les ofrece como soluciones. Ya hay inteligencia artificial en las soluciones de Microsoft, de Adobe, de Autodesk, de HP, de Hewlett Packard Enterprise, de Aruba, y vendrá más. Y habrá que entender también esa inteligencia artificial embebida para utilizarla a favor de la gestión del negocio de cada uno de ustedes. Entonces, básicamente es la introducción. Me da muchísimo gusto saludarlos aquí a distancia. A muchos de ustedes hace rato que no los veo, pero bueno, estaremos presentes de manera virtual y de manera presencial cada vez más. Entonces, adelante, Elton, y gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, por esta introducción excelente para que continúe el plato fuerte de la tarde, ¿no? Que es la plática con Fabi. Y les presento quién es nuestra invitada de honor a este webinar. Fabi Velarde es una amiga, además de amiga, es una especialista y maestra en ciencia de datos por la Universidad de Guadalajara. También coordina desarrollo tecnológico para el mercado en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es especialista en incubación y aceleración de empresas en el Instituto de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. Y dentro del TEC también coordina distintos programas relacionados al uso de inteligencia artificial para negocios, específicamente que las empresas puedan aprovechar y utilizar la inteligencia artificial para tener más ventaja competitiva en el mercado. Entonces, Fabi es una experta en el tema. Ya le invitamos al interior de Compucad a que nos diera una charla y que nos ayude a utilizar la inteligencia artificial mejor al interior de la empresa. Y fue tan valiosa para nosotros que dijimos, tenemos que compartir este valor con nuestros grupos de interés, nuestros clientes, y por eso, en parte, organizamos esta actividad. Entonces, Fabi, muchísimas gracias por tu tiempo y somos todo tuyo. Gracias a ti, Elton, y gracias a todas las personas que se conectaron. Voy a compartir mi pantalla ahora. Y pues bueno, esto ya lo dijo Elton, me parece que ya lo están viendo todos, entonces ya no voy a poner más en esto, ¿no? Pero muchas gracias de verdad por estar aquí presentes. Y pues bueno, algo que también comentaba Juan Carlos, pues es precisamente que esta inteligencia artificial ha sido todo un camino alrededor de diferentes, como mostraba la imagen, ¿no? De peces, eso es un camino que lo podemos traducir a tiempo. Y dentro del tiempo, pues tenemos que viajar en él, ¿no? Para entenderlo, de dónde viene toda esta evolución y más que evolución, una revolución, ¿no? Y pensemos como en la primera revolución industrial, en donde teníamos un elemento muy en lo particular, ¿no? Que era el carbón, que eran las máquinas de vapor. Eso era lo que en ese momento, pues, era tecnológico, ¿no? Era la parte ruda de donde nacía toda esta producción. Al final, todas estas revoluciones nos llevan a un mejoramiento en los trabajos. Llega entonces una segunda revolución industrial y se puede tener una mejor cadena de producción y mejores, más rápido el ensamblaje y toda esta parte. Y luego entonces llega una tercera revolución industrial en donde pasamos de un salto análogo a lo digital. Y bueno, de esta tercera revolución industrial se siente en algunos casos como muy corta, ¿no? Porque es esta migración en donde varias empresas también ahí se llegan a tambalear, ¿no? Por no hacer este salto. Y es en donde ahorita nos encontramos también con esta precisamente como qué podemos hacer para evitar o para fomentar que nuestra empresa también continúe a través de todo este tiempo en donde se va evolucionando. Y bueno, es a donde nos lleva la cuarta revolución industrial. Entonces, aquí me gustaría hacer un poco la nota de que si se fijan en las dos imágenes, podemos visualizar dos fotografías bastante similares porque son brazos robóticos, es tecnología aplicada y son cosas que están haciendo básicamente una tarea. La diferencia entre ambos es algo que en lo particular lo podemos nombrar como ciertas habilidades. ¿Habilidades de qué? Habilidades visuales, por ejemplo, habilidades en el movimiento también, entre estas dos imágenes. Tal vez no en estas dos, pero un procesamiento del lenguaje que también es una habilidad, y el discurso, que igual. Y hay como estas cuatro que estamos mostrando aquí, muchísimas más.
Aquí ya les di un poco la pista, ¿no? De saber cómo podemos decir que estas dos imágenes son diferentes, ¿no? Y pertenecen a dos revoluciones en la tecnología bastante diferentes, como una que es la tercera y otra que es la cuarta. Y la palabra que tanto les estoy mencionando, pues fue la de habilidades. Y de ahí nos vamos a ahorita agarrar un poquito más para entender que las habilidades se enmarcan en el aprendizaje y eso se traduce como Machine Learning, que es realmente lo que nos asombra en muchas ocasiones, el Machine Learning, el Deep Learning, pero muchas veces se engloba yo creo que por lo popular del nombre muchos científicos, esto no lo digo yo, muchos científicos es como lo sexy de la palabra de inteligencia artificial. Pero lo que vamos a ver en esta sesión va más dirigido a las habilidades del aprendizaje, que mucha gente lo va a relacionar, ¿no? A inteligencia artificial. Pero la diferencia entonces es que si bien en esta primera imagen que vemos de la tercera revolución industrial, hay un brazo robótico ejecutando una acción y eso puede ser algo que ya esté programado, o sea, algo de arriba, abajo, a un lado, al otro. En este caso no solamente existe esa preprogramación, sino que hay una máquina, un cerebro aprendiendo de todo esto, ¿no? Y para aprender de todo, de todas las acciones, ¿no? Saber que si un objeto pesa más que otro, se tiene que ejercer cierta fuerza diferente, cosa que en la tercera revolución no se aplicaba ese aprendizaje. Para ello necesitamos de un componente sumamente importante que se aplica en negocios, se aplica en los modelos científicos de todo tipo, que son los datos. Y el valor de los datos, y me imagino que varios ya lo han escuchado por ahí, es ahorita más valioso que el petróleo. Y es porque estos datos nos sirven para que nuestras acciones se traduzcan en tomas de decisiones que nos ayuden a generar nuevos productos, nuevos servicios o a tomar inclusive decisiones sobre los productos y servicios que ya tenemos y que nos pueden ayudar a transformar todos esos datos en información relevante para nuestro negocio. Y esto es bien importante antes de pasar a la siguiente parte, que son revisar algunas herramientas que existen en temas de inteligencia artificial, de Machine Learning y Deep Learning, porque todos los modelos al final que vamos a ver no podrían existir si no hubiera bases de datos. Vamos a empezar entonces con una de las habilidades que es la visión, y en este caso lo vamos a traducir como visión por computador. Está ya en nuestro día a día, está por ejemplo cuando desbloqueamos los celulares o al utilizar la banca móvil que ya te pide una verificación biométrica, ¿no? de tu rostro. Está en la parte también de cómo comprender como toda esta parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos que ya existen máquinas para que puedas pasar a través del rostro o con el pasaporte, pero ya lo lee. Recientemente en el campus del TEC de Monterrey, abrieron la primera tienda de Oxxo, que es 100% automática. Una persona puede entrar, loguearse con una cuenta, agarrar lo que quiera y salir. Y esto hace 3 años era un piloto que Amazon Go había implementado en algunos países de Estados Unidos. Y ahorita ya llegó a México, empezó ahorita como una prueba piloto en un campus, pero es algo que va a empezar a llegar más y más seguido y bueno, es un piloto porque al final necesitamos ver cómo funciona en nuestro país, pero es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Y así como cosas que pensábamos, bueno, tal vez va a funcionar o tal vez no, y de repente ya todo el mundo lo tenemos, esto puede ser uno de esos ejemplos, ¿no? Un vistazo al futuro. La visión artificial también puede funcionar, por ejemplo, en los carros Tesla, en los carros de Waymo, que ya están utilizando también la parte de carros semiautónomos, porque aún necesitan cierta vigilancia, pero es parte de esto, ¿no? O en los movimientos robóticos, en donde también requieren una conexión con el mundo real, ¿no? Y sin embargo, y me parece muy curioso toda la lluvia de palabras que pusieron ahorita el ejercicio primero, una de ellas era peligro, ¿no? Peligro, incertidumbre, mencionaban por ahí, y también es importante enunciar
que hay casos como en China que se instalan cámaras de supervisión en las calles para identificar y rastrear las actividades de cada uno de los habitantes. Y esto no solamente como por un hobby, ¿no? No solamente como por una, mira, vamos a instalar aquí cámaras infrarrojos, sino porque esto está llevando a toma de decisiones como si dar seguros de gastos médicos a unas personas, préstamos bancarios, dependiendo de la actividad. O sea, si cruzó bien por la calle, con quiénes estaba juntando, qué cosa estaba haciendo. Entonces, también tiene su toque de peligro, ¿no? Y hay que también ser conscientes en la parte ética que al final vamos a tocar. Em, Sin embargo, está aquí, la inteligencia artificial ya está presente y vamos a revisar un par de ejemplos en la primera y todos estos me parece, bueno, aquí me corrigí Elton, pero yo creo que se las vamos a poder hacer llegar porque no nos va a alcanzar el tiempo para revisarlas todas, pero hay herramientas, por ejemplo, el primero que dice Face Recognition, lo que hace es identificar, una vez que puedan prender sus cámaras utilizando esta aplicación, esta página web, si ustedes se encuentran felices, enojados, tristes, reconoce en la cara. Y cuando vemos esto, por ejemplo, con alumnos, pues sí, uno pensaría como está muy padre, pero ya está prearmado. Yo no podría hacer algo así. Y sin embargo, tenemos, por ejemplo, esta que se llama Teachable Machine de Google. Voy a pasarme a este, en donde nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas que son gratuitas y crear nuestros propios modelos de machine. No voy a hacer un ejemplo porque podríamos tardar un poquito más y me gustaría abordar otros de los temas, pero nada más para explicar, aquí ustedes de forma muy intuitiva, muy manual, pueden clasificar, por ejemplo, aquí Fabi, que, bueno, soy yo, y otra persona, no sé, mi mamá, lo que haría sería activar mi cámara web de aquí de la computadora, tomarme muchas fotografías de mi rostro, arriba, abajo, con lentes, sin lentes, cabello atrás, cabello adelante, y luego muchas fotos a mi mamá y simplemente pedirle que me genere el modelo. Ahorita como no tiene ningún dato, no se me habilita ese botón, pero genera el modelo en donde aquí se abriría si yo aparezco en cámara, que soy tal vez 100% yo, y si aparece mi mamá, se quitaría el 0% yo y 100% mamá. Ese es un ejemplo, y como esto, muchas veces es como, ajá, y en dónde se está utilizando, ¿no? ¿Qué se está haciendo con un ejemplo de un modelo así? Ya lo mencionaron, ¿no? CompuCAD tiene ya diferentes servicios, por ejemplo, Autodesk, es el uso de este tipo de análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una bicicleta. Si se fijan, la base es la misma, en este caso, por ejemplo, un rostro humano es la misma premisa, pero podemos cambiar entre si un rostro tiene ciertas facciones, por ejemplo, mi tono de piel, mi cabello, mis cejas, todo esto es diferente y al igual que este tipo de herramientas como Autodesk, ya lo está aplicando, por ejemplo, en la creación de nuevos diseños o en la arquitectura también para nuevos modelos aplicados y es una misma premisa el uso de esto. Y bueno, como comentó también Elton, yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, en el Instituto de Emprendimiento, y entonces también traigo ejemplos de cómo hay empresas reales que hemos acelerado ahí en el TEC, dentro de un programa que yo coordino. Por ejemplo, Termi de hecho apareció en Shark Tank, no me acuerdo en qué temporada, pero ellos ya tienen un modelo de negocio muy desarrollado, ya llevado a prueba, ya con laboratorios existentes, en donde lo que hacen es analizar imágenes para la detección de cáncer de mama. Con esto reducen lo intrusivo que puede llegar a ser el procedimiento con mujeres y eleva la eficiencia de detección de cáncer en una etapa más temprana. Prosperia, otro emprendimiento también de este programa que les comento, lo que hace es identificar a través de fotografías al ojo si podría haber algún riesgo de ceguera o de retinopatía diabética en una etapa muy temprana. Los laboratorios de Devlin ya la tienen justamente implementada a este modelo de Prosperia. Y también, por ejemplo, en el sector un poco más social, Talov lo que hizo fue generar una aplicación móvil para personas con ceguera o que hablen lenguaje de señas
para poder traducir los movimientos a lenguaje de texto. Entonces, esto puede facilitar a alguien que hable por lenguaje de señas la comunicación con un mundo exterior. Y estos son unos ejemplos, y así como vemos estos ejemplos, vamos a ver con otras técnicas de inteligencia artificial. Este es una de mis favoritas y tuvo muchísimo auge a inicios del año pasado, que son los modelos generativos. Los modelos generativos básicamente se basan en la pregunta que surgió sobre nosotros entrenamos a las máquinas a aprender, ¿no? Las máquinas no aprenden por sí mismas, necesita un ser humano enseñarles y ya de ahí probablemente con el entrenamiento van a aprender y van a mejorarse inclusive. Y entonces los modelos generativos nacen de la pregunta que observa una red neuronal que fue educada cuando le muestras algo que no forma parte de su aprendizaje. Sé que suena un poco revuelto, pero yo creo que todo el mundo hemos visto esta pintura en algún momento de nuestras vidas, ¿no? La Mona Lisa o la Gioconda, como se le conoce, de Leonardo da Vinci. Y entonces pensemos en esto. Las redes neuronales, lo que los investigadores les preguntaron fue, ¿tú que aprendiste a ver sapos y animales y reptiles, qué es lo que ves tú cuando te muestro esta pintura? Y la respuesta fue algo así, ¿no? O sea, esto es lo que yo veo, porque eso es lo que aprendí a ver. Si veo ojos, intento identificar una cara de un animal. Si veo ciertos tonos, también necesito identificar en ellos. Y entonces ese proceso, esa ingeniería a la reversa, nos llevó a crear nuevos modelos, por ejemplo, modelos en donde se pueden unir diferentes estilos, como la pintura de acá, o también a crear nuevos rostros, ¿no? O sea, si a mí me dicen estos rostros no son humanos, sin saber el contexto de esta imagen, probablemente creería que sí, no son humanos. Y esto también se ha llevado a llevar estilos, por ejemplo, a traducir un rostro a una celebridad, o en este caso a un expresidente. Esto fue muy a los inicios, 2014, de esta tecnología, cuando se empezaron a crear estos modelos, en donde podías un poco tal vez detectar que había algo extraño, pero no está alejado tampoco de nuestra realidad actual, ¿no? Lo utilizamos, por ejemplo, en filtros, en aplicaciones, ¿no? De cambiar de ciertos rasgos masculinos a ciertos rasgos femeninos, de yo a cierta edad, cómo me vería a cierta edad. Y si se podían crear rostros humanos, también se podían crear de animales, por ejemplo, este perro no existe, o de lugares como este lugar, o de insectos, o inclusive de alimentos, ¿no? Nosotros podemos crear con este tipo de modelos generativos. Y al igual que el ejemplo que les digo de China, que se aplica en la realidad, también se aplica, por ejemplo, ya en México, ¿no? O sea, tenemos medios en donde ya lanzan a presentadoras de noticias creadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, ella se llama Nat, es de Grupo Fórmula, y ya ha dado notas de noticieros, del noticiero Grupo Fórmula como tal. Se le da un guión y, bueno, Nat difícilmente se va a equivocar o va a hacer typos como yo seguramente lo estoy haciendo. Y como les dije, ¿no? O sea, si ya está aquí, ya lo tenemos a la mano, ¿qué herramientas existen? Y por ejemplo está ¿no? Tenemos la generación de imágenes, que es lo que les comento que el año pasado estuvo bastante de moda, el DALL-E. Tenemos como la presentadora, como Nat, tenemos páginas en donde nosotros podemos seleccionar avatar o avatares de hombres, de mujeres, formales, de pie, sentados, darles un guión y van a hacerlo presentándolo perfectamente, ¿no? Es algo que nos puede ayudar tal vez a aprender a replicar ese tipo de tonos para que sea bastante atractivo, como esas IAs ya están preprogramadas. O, por ejemplo, yo aquí les digo a los profesores de la universidad, ¿no? O sea, seguramente siempre, en algún momento nos tocó escuchar a un profesor perdónenme, yo no soy experto en dibujos, pero pues ya no es necesario, ¿no? Nosotros podemos tener aquí esta
lienzo y decir, ok, necesito dibujar un paraguas, ¿no? Porque ahorita ya estamos en tiempos de lluvia, perdón, aquí necesito este. Entonces yo insisto, yo no soy una dibujante, eso no es lo mío, esto para mí ya es un paraguas, pero la IA ya me detecta que estoy queriendo hacer un paraguas. O sabes que quiero dibujar una flor, pero este es mi mejor intento de hacer una flor, pero la IA seguramente ahorita aquí me va a dar una idea. Bueno, aquí sí fue un poco más difícil mi dibujo, pero bueno, aquí hay una flor. Y así, son modelos generativos aplicados a herramientas muy sencillas, gratuitas y abiertas, pero que al final cubren como la tarea, ¿no? Este de Crayon, que es la parte gratuita de DALL-E, igual, muchas veces les pido, y si quieren por ahí ponerme en el chat un animal, una acción y un lugar, ahorita vamos a correr esto y vamos a ver, pero bueno, para avanzar, igual lo voy a repetir. Un animal, una acción, por ejemplo, un animal, un elefante, una acción corriendo, un lugar en el espacio. Y ahorita pongan ahí las palabras y ahorita hacemos uno de estos modelos. Pero bueno, voy a avanzar un poquito más para que también podamos ver otros. Y como les digo, Autodesk que aplica ya toda esta tecnología, específicamente de un ejemplo en la parte de arquitectura. También hay otros como lo es Adobe, que ya tiene implementado tecnología como la que les acabo de mostrar en sus modelos, ¿no? Photoshop, en todo esto. Esta fotografía lo que le pide es dibuja en este suelo y ahí nada más se selecciona líneas de calle, ¿no? O sea, líneas para que complementen esta fotografía, lo pone en texto y lo traduce en imagen. Y es lo que es como les comentaba, ¿no? Era como si yo quiero dibujar un paraguas y no tengo las habilidades para hacerlo, lo dibujo, pero también con texto lo puedo pedir que me lo haga. Aquí la ventaja de Adobe es que, pues bueno, uno le puede meter la fotografía, lo que ustedes hayan tomado, diseños, no sé, de ropa, y entonces hacer experimentación de cómo quisiera hacer una variación de esta. También por poner ejemplos de esto, cómo se ve en un emprendimiento, tenemos, por ejemplo, Eugenia Digital Humans, emprendimiento que también pasó por la aceleradora del TEC, en donde ya aplican esta parte de modelos generativos para escanear perfectamente a un humano, por ejemplo, un actor, y si alguien de aquí ya vio el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror, son modelos generativos, es lo que básicamente hace Eugenia, el cual es replicar exactamente ciertas, bueno, más bien a la persona, a la actriz en este caso, y ponerlos en alguna situación, ¿no? Ya sea como un videojuego o en algún programa de televisión o en alguna película como este de One Piece. Esos son ejemplos ya reales y son emprendimientos que ahorita están ganando premios y se están también ampliando sus negocios a Estados Unidos y a otros lugares porque son bastante buenos. También tenemos a Sincel, que lo que hace es la metafirma con blockchain y toda esta protección de tecnología. Cincel es bastante interesante, me hubiera encantado mostrárselos un poquito más, pero si tienen oportunidad de abrirlo también, contratos, por ejemplo, que sean delicados y que no necesariamente una firma tomada así en un papel, tomada foto y pegada en un documento suficiente, esto lo que genera les dan aproximadamente 100 documentos firmados de manera gratuita, no tienen que contratar, más bien crear solo una cuenta, y tienen este sello de blockchain y ya sí pagan con más seguridad. Pero es muy interesante, o sea, a mí me parece muy interesante cómo estos modelos hace 2 años era muy novedoso y ahorita ya empezamos a identificar otras palabras. Voy a pasar a uno de los que ahorita son los favoritos, modelos que creo que tuvo el boom y no por nada, que son los del procesamiento del lenguaje natural. Y digo, también es de mis favoritos, me parece muy interesante hacia dónde está tomando rumbo la tecnología y la inteligencia artificial, pero también es algo que ya teníamos desde hace rato, ¿no? Y lo teníamos, por ejemplo, desde el celular, al momento de querer escribir en WhatsApp ciertas cosas, ya te iba sugiriendo palabras, ¿no? O sea, si era como abrir un nuevo chat, la primera palabra era hola y la segunda era tal vez un ¿cómo estás?
Entonces, simplemente esto lo que va pasando es que se va haciendo más fino, ¿no? El detalle ya va siendo muchísimo más específico, ¿no? Por ejemplo, en este GIF donde se ve, el asunto es almuerzo el sábado. Entonces, como les digo, la primera palabra es hola, ¿no? O ¿cómo has estado? Have you been? Entonces ya, ¿no? Lo escribe aquí. Sugiero que pongas esto, claro que sí. Estás libre para un desayuno el sábado, porque ese era el asunto en mi casa. Eso me parece bien. Mi dirección es, y Google ya lo sabe, ¿no? O sea, Google ya, yo guardo ya mi casa con la dirección, entonces ya saben dónde vivo. Perfecto, enviar. Y no solamente en eso, cuando generamos también como todos estos modelos de datos, de exposición, también estamos ahí utilizando el procesamiento del lenguaje natural. Pero bueno, vamos a ver también una de las herramientas que más está hablándose, ¿no? Que es ChatGPT y la variación también de Google, que es Bard. Antes que eso, también comentarles que uno de los pioneros, ¿no? En esto, definitivamente siempre ha sido OpenAI, porque inclusive ya hay empresas, y ahorita vamos a ver un ejemplo, que lo están utilizando, pero también hubo una variación, por ejemplo, con fórmulas de Excel, en donde ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos, ingresar texto, quiero que la columna A me jale datos de la columna C, si el valor es mayor a 100 y que lo ponga en rojo. Yo lo puedo decir así, eso es lo que yo tengo de idea, pero crear la fórmula es otro proceso. Y esto lo que te ayuda es traducir el texto a una fórmula en Excel o viceversa, traducirte una fórmula de Excel a que tú lo entiendas. Entonces, son parte de lo que tuvo mucho auge y que ahorita con ChatGPT también se está un poco intensificando y inclusive creo que podríamos decir como puliendo. Entonces es muy interesante. Pero como les digo, OpenAI es uno de los pioneros, pero al día de hoy está teniendo colaboraciones, por ejemplo, con Microsoft a través de Copilot. Copilot lo que hace es justamente tomar este modelo de OpenAI para utilizarlo a través de un servidor y ese servidor conectarse a un entendimiento. Esta es como la parte más matemática la que viene aquí, pero realmente esto lo que va a servir es como un asistente en todo lo que es la paquetería de Microsoft. En Word, en Excel, en PowerPoint, en el mismo Teams, en Outlook, y bueno, va a crear como en toda esta paquetería un asistente que se va a ir adaptando a lo que el mismo usuario esté acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, si el usuario lo que quiere es redactar correos, va a aprender como el estilo, tal vez como ciertos datos y pues bueno, va a ser un copiloto, ¿no? Como se llama, bastante interesante que ahorita está en prueba beta, pero ya está por ser lanzado. Y ahora, bueno, vamos a pasar con unas indicaciones. Si no tienen abierto ChatGPT, les recomiendo que abran una cuenta si es que se sienten cómodos con ello. Yo, por ejemplo, aquí yo ya le puse hola ChatGPT, este es un chat que habilitaré durante un taller que tendré, o sea, ¿no? Y ya me puso, hola, qué emocionante tener un taller y utilizar este chat como parte de la experiencia. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesitas. ¿En qué puedo asistirte hoy? Yo sí creo que las máquinas hay que ser amables con ellas, entonces yo me saludo con él. Entonces, bueno, vamos a ver unos prompts, los famosos prompts o lo que es lo mismo, indicaciones, que son claves para aprovechar este tipo de plataforma que es ChatGPT. Y como les digo, ¿no? El Copilot lo que va a hacer es aprender de lo que nosotros trabajemos en correos, en los documentos, en lo que pues tengamos de la paquetería de Microsoft. Pero ahorita con ChatGPT lo que podemos ir haciendo al solicitarle algo es enseñarle, ¿no? Que es aprender y enseñarle también nuestros estilos. La primera, por ejemplo, es enséñame a generar indicaciones por ti mismo, ¿no? Yo, como mencionamos al inicio, yo trabajo en la parte de emprendimiento, coordino programas de inteligencia artificial en los negocios
Y aquí yo, por ejemplo, le podría poner, eres una IA, tú, ChatGPT, eres una IA para ayudar a mi profesión, ¿no? O sea, especialista en negocios de inteligencia artificial. Genera una lista de las 10 mejores indicaciones para usted, o sea, tú mismo ChatGPT. Las indicaciones deben ser sobre cómo llevar modelos de negocio al éxito. Aquí yo les invito a que ustedes, si tienen abierto ChatGPT, hagan eso. Me encantaría también si nos pueden dejar en los comentarios qué hacen en sus empresas o cómo podrían tal vez aprovechar este tipo de herramientas, ¿no? O sea, para conocer si son alguien de recursos humanos, qué tipo de entrevistas o sea, dame los 10 mejores indicaciones para tener una entrevista de trabajo a alguien más de la manera más eficiente. Y entonces te va a dar consejos muy interesantes. Solicita asistencia de ChatGPT para ayudarte a usarlo de manera más efectiva. Por ejemplo, crea una guía para principiantes sobre el uso de ChatGPT, ¿no? O sea, ese puede ser, si es la primera vez que interactuamos con una tecnología así, dime cómo puedo utilizarte de la mejor manera, ¿no? Tú explícame a mí. Los temas deben incluir indicaciones, preparación y personajes. Incluye ejemplos donde sea necesario. La guía no debe tener más de 500 palabras. O sea, hasta eso, entre más específicos podamos ser, mejor van a ser las respuestas, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, las indicaciones que le podamos dar, la preparación, los personajes, nos referimos a nuestro propio contexto, ¿no? O sea, yo, Fabi, que ya tengo cierto conocimiento en esto, pero lo quiero aplicar ahora que estoy postulando un doctorado, ¿cómo lo puedo hacer, no? O sea, tengo que cambiar ciertos aspectos, entonces, ¿cómo lo puedo hacer, no? Descubre cualquier tema desafiante en tan solo unos minutos. Explica cómo dar un taller a 120 personas que están aquí conectadas sin sentirte solo porque no ves ninguna cara, ¿no? Entonces, sería interesante saber eso, pero en términos simples y fáciles que cualquier principiante puede entender. Y entonces, uno se puede empezar a capacitar también en esas cosas, ¿no? Y hay que también dudar de la información, o sea, hay que ser muy, muy críticos también, pero sirve porque es una buena base que está también alimentándose de otras personas que tal vez también hicieron correcciones. No, esos datos no me sirven. No, eso es incorrecto, mejor acá. Entonces, como les digo, es un aprendizaje constante. La 4, prepárate para una entrevista de contratación, ¿no? O si ustedes están por contratar a alguien, un científico de datos, por ejemplo, pero muchas personas me dicen, oye, es que estoy buscando un científico de datos, pero ¿qué hace un científico de datos? Y yo, ok, ¿para qué lo necesitas, no? Más bien, ¿para qué área lo vas a necesitar o qué buscas? Entonces, es un paso para llegar antes preparados, creo yo también. Y, por ejemplo, aquí me están entrevistando voy a entrevistar a alguien para esta posición. Puedes darme una lista completa de las preguntas que los entrevistadores me harán durante esta entrevista. Además, proporciona respuestas breves a cada pregunta. Entonces, sirve bastante bien. Reacciona a los correos electrónicos de los clientes, ¿no? Lo que les comentaba que al estar ya nidado en la paquetería de Microsoft, esto puede ayudar bastante. Una indicación puede ser, usted es un gerente de recursos humanos, que se ocupa de un cliente molesto por la entrega tardía. Bueno, tal vez aquí ya no aplica, pero una persona en ventas. Escribe un correo electrónico de disculpa de 100 palabras que incluya las palabras un 20% de descuento. Aquí algo bien importante que les quiero compartir es que ChatGPT no está totalmente, no te va a contestar de una manera muy formal. Entonces, por ejemplo, de contesta con o incluye las palabras un 20% de descuento, sirven bastante bien. Porque, por ejemplo, si yo en alguna ocasión tenía que escribir también un correo un poco delicado sobre un cliente que íbamos a contratar y que ya después no pudimos por cuestión de presupuesto, y para evitar, ¿no?, que hubiera como esta molestia de haber ya tenido juntas y haber prospectado y todo esto, lo que le puse fue, incluye en el texto un mensaje como que queremos dejar las puertas abiertas.
Entonces uno también le va dando su estilo, su tono, todo esto y sirve bastante bien, ¿no? O sea, el entrenamiento de nosotros hacia la plataforma ayuda bastante. Consulta ChatGPT para obtener ayuda con tus problemas relacionados con la carrera, perdón. Indicación, ¿no? Y todas estas indicaciones también se las podemos compartir, si Elton, yo creo que se los va a hacer llegar. Y tal cual, las pueden copiar y pegar, modificar las cosas que van a ir más bien aplicadas con lo que ustedes tienen. Actúa como un experto entrenador de carrera. Yo necesito ayudar a los de inteligencia de negocios, la carrera de inteligencia de negocios. Dame una lista de 5 soluciones que podrían solucionar este problema y ya describir todo el problema, describir la situación. Creo que entre más específicos como mi persona es esta, mi caso es este, lo voy a contactar por correo o va a ser por WhatsApp o necesito datos relevantes, encontré esta información, inclúyela, toda esa información que nosotros podamos brindarles, ojo, sin brindar datos personales como correos, teléfonos, nombres exactos, ubicaciones, ayuda bastante bien. Ahí sí hay que tener cuidado en evitar por completo utilizar datos personales. Desastre de las obstrucciones, estoy escribiendo una publicación. Por ejemplo, esto, ¿no? Necesito hacer un post o un copy para una de mis redes sociales, mi Instagram. Entonces, mi indicación es, estoy escribiendo una publicación de redes sociales sobre aprovechar las ventas del Buen Fin. No se me ocurre un título bueno y pegadizo, dame una lista de 5 sugerencias para el título de mi publicación. O voy a generar un nuevo giro en mi empresa, dame propuestas de nombres utilizando la palabra tecnología. No me des ejemplos en inglés. Les digo, entre más específicos podamos ser, mejores van a ser las respuestas. Esto ya es por último, pero de todas maneras aquí les dejo una liga que tiene muchos más indicadores que les pueden servir. Pero bueno, entrénalo, ¿no? Para entender el estilo y la escritura o lenguaje. Y aquí digo, más allá de que ustedes pueden darle un estilo, voz y tono más ad hoc a lo que ustedes podrían decir, también sean muy conscientes de leer lo que les proponen, de cambiar ciertas cosas. Suele ser bastante repetitivo en palabras cuando te proponen textos, entonces leerlo, ser muy autocrítico, es una gran herramienta, yo la apoyo y la llego a utilizar, pero hay que ser bastante críticos también con lo que estamos pidiendo y con lo que nos está entregando para saber si es lo mejor. En cuestión de emprendimientos también existen, ¿no? O sea, están los chatbots, pero están también chatbots que están ayudando a, por ejemplo, la educación de los hijos de edades pequeñas, ¿no? O sea, de 1 a 5 años, y cómo ayudar a los papás a poder guiarlos, como es el emprendimiento de Helki. O Warmi, que es una empresa que lo que tiene es un procesador de texto precisamente para identificar dentro de los textos de mujeres en lo particular situaciones de violencia y decirles, ¿sabes qué? Por el texto que nos diste, estamos entendiendo que hay violencia económica de este tipo y canalizarlos a una ayuda. Entonces puede servir como emprendimientos, como lo social, y también está de algún modo impactando en la parte de la ciencia y la analítica para la toma de decisiones. Y todos estos son ejemplos de otras empresas en diferentes partes de Latinoamérica, desde fintechs hasta edutechs y también estas empresas, por ejemplo, Borg, que analizan procesos en las empresas para organizar mejor los modelos de trabajo. Voy a dejarles también un par de hojas, de links bonus. No podemos verlos todos porque son, la verdad, bastantitos. Pero, por ejemplo, hay una recepcionista de IA que lo que básicamente hace es que se va entrenando para saber cuando tienes un correo hacia dónde mandarlo de carpeta o cuando necesitas cambiar ciertas citas, hacer el cambio de manera un poco más automática, que creo que es algo que Copilot también va a adaptar dentro de Microsoft. Pero bueno, es interesante conocer
cómo hay plataformas que lo aplican a modelos de negocios. Resound, por ejemplo, que lo que hace es, y espero que no estén escuchando la lluvia porque acaba de empezar a llover, pero justamente lo que hace es aislar todo el ruido dentro de las creaciones de audio que se estén creando para precisamente su nicho en lo particular son los podcasts, pero me parece que también tiene una API que pueden meter en Zoom o en Teams o en alguna plataforma así para evitar el ruido del ambiente. Easy Peasy AI, un generador de contenido que para sobre todo ayudar en los bloqueos creativos, es muy interesante. Y otra que también está basada en ChatGPT 4, que ayuda a hacer no-code. Estos son más para que ustedes puedan después interactuar, meterse, conocer un poquito más. Y como estas hay muchísimas, pero estas son de las que presenté de mis favoritas. Como les dije, ya para también ir un poco cerrando, pero también ver si podemos captar algunas dudas, hay que tener faith, faith, que es esta palabra en inglés de la fe, de todo esto, pero más allá de faith hay que tener fairness, justicia al momento de hacer uso de todas estas plataformas, de todas estas herramientas de trabajo. ¿Para qué las voy a utilizar? Es correcta la información que estoy utilizando, lo estoy haciendo de manera en donde no estoy teniendo sesgos hacia ciertas poblaciones. Hay que tener accountability, o sea, responsabilidad, ser responsables en decir, este probablemente no fue mi trabajo el que yo hice, o yo no estoy totalmente capacitado en esto, entonces puedo informarme, pero sé que alguien más es la persona, es un ejemplo, ¿no? Hay que tener transparencia en la parte de utilizar todas estas herramientas, hacia dónde las estoy utilizando, estoy ingresando datos que probablemente no deberían estar aquí utilizándolos o no sin el consentimiento de un tercero, y hay que tener la parte ética, ¿no? Esta en la que sabemos discernir entre qué estamos haciendo bien con estos usos de herramientas y tal vez que no. Y al igual que nosotros tenemos que aplicarlo, también hay que exigirlo. En México y en Latinoamérica en general no hay una regulación de datos y eso se está viendo ya ahorita en muchos riesgos, por ejemplo, en la generación de imágenes muy en específico de mujeres, ¿no? O sea, en donde ya está habiendo un mal uso de si estuvieron en la playa, remover ciertas ropas, y eso es incorrecto, ¿no? Y lo malo es que no hay una regulación como para impedir que ese tipo de cosas sucedan. Entonces es también nuestra responsabilidad como usuarios exigir que no se generen este tipo de intervenciones. Es un proceso de ir y venir. Nosotros hay que hacerlo de esta manera, pero también el exigir, como les digo, son procesos de cambio, son tecnologías que están emergiendo, que están revolucionando. Y como tal, es algo que es importante que nos importe, como mencionó Juan Carlos, ¿no? Que es algo que necesitamos tener muy presentes y estarnos constantemente capacitando sobre el uso de estas, porque solamente así nos vamos a poder dar la bienvenida a esta cuarta revolución industrial. Y pues bueno, esa es un poco mi parte antes de pasar a las dudas. Espero que tengamos un poquito de tiempo. Tenemos un minuto, pero yo me puedo quedar un ratito más. Entonces, si ustedes quieren, creo que podemos tomar preguntas. Elton, no sé, aquí tú indícame. Claro que sí, muchísimas gracias por la sesión. Fue express, pero muy valiosa, con contenido muy interesante. Preguntan en el chat muchas personas si les compartiremos la grabación y la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Se las compartimos a la brevedad. También en el chat pusimos el link para el formulario de evaluación para que evalúen a nuestra ponente, que seguramente saldrá muy bien, y también para que nos compartan algunos temas que les gustaría que les compartiéramos en sesiones como estas, ¿no? Entonces, ahí en el formulario pueden poner su correo y a ese correo les enviamos la grabación para que ustedes la compartan con sus colaboradores y también les ponemos la presentación en PDF. Y pues tenemos unos cuantos minutitos. Ahí preguntan en el chat, Fabi, ¿conoces alguna IA que sea como un vendedor virtual y o que atienda leads en redes sociales? Creo que sí, te lo dejo a ti la respuesta. Y la segunda pregunta, ¿qué tan maduras están estos servicios para su aplicación en funciones críticas del negocio? Buenísimas las dos.
Adelante, Wow, Fabi. sí, sí, están buenas. De la primera, sí, de hecho tuvimos un emprendedor se llama Pasia, el programa que tanto les estoy mencionando de todas las startups que ahí les señalé, que lo que tiene es inteligencias artificiales, avatars o humanoides, como también se les puede conocer, que hacían entrevistas de trabajo. Esa era como la función principal, pero ya estaban teniendo también un giro comercial hacia la parte de entrenarlos para justamente, por ejemplo, eso, ¿no? Ventas u otras cosas. Si quieren, con gusto también se los podemos poner ahí en la presentación, porque están muy interesantes. Y como ese, me parece que sí, ya hay otros, no te sabría decir el nombre, pero sí, probablemente tengo ahí en la lista de cosas que no pude incluir en esta presentación, ejemplos, ¿no? De IAs preentrenadas para justamente que aprendan a la venta o hacer alguna intervención como más humana. Y la otra, no sé por qué yo no puedo ver en el chat, pero me Otra la puedes volver pregunta a... es, ¿qué tan Ujú. maduros están estos servicios de los que estás platicando de la IA para aplicación en funciones críticas del negocio? Ok. Por ejemplo, los que decías, que quizá los de Autodesk, Microsoft, Adobe, que están muy, muy robustos y ya muy, muy trabajados, pero a grandes rasgos esa es la pregunta. Claro, va, bueno, dentro de lo de, por ejemplo, todo lo que Microsoft del Copilot está usando, ahorita está en prueba beta, ese sigue en una prueba beta, pero está en beta precisamente porque lo están puliendo, ¿no? Y no creo que Microsoft se atrevería a lanzar algo si no estuviera ya más entrenado. En la cuestión de AutoCAD, de Adobe, pues ellos ya lo lanzaron así, me parece que hay algunos que siguen ahí como en ciertas... evaluaciones, pero son pues bastante útiles para el negocio y bastante ya fidedignos. En la cuestión de la ciencia analítica, las que les mostraba de emprendimientos chiquitos como Borg, Atlas, Enrich, Contayuda, todos esos que también les vamos a pasar, esos son modelos, de hecho, la mayoría mexicanos, y si no son mexicanos, son latinos, y ya están, o sea, ya están en el negocio, ¿no? Ya tienen sus validaciones. Creo que, y bueno, aquí no es más bien creo, es... como tal, negocios de tecnología, los más complicados en lanzar ahorita, en este punto, son los de salud, o sea, las health tech, porque aún les siguen limitando mucho los FDAs, ¿no? Y está bien, o sea, y ahí yo no les digo así como que eso está mal, realmente está muy bien que siga habiendo ese bloqueo de que lancen este tipo de tecnologías hacia el sector salud, porque no pueden hacer diagnósticos, por ejemplo, de tratamientos de cáncer y todo esto sin tener antes esta validación técnica, ¿no? Entonces, si bien las otras no necesitan un certificado como tal, un FDA, sí están ya siendo validadas y ya por eso justamente también estamos creando una regulación, ¿no? Nosotros desde el TEC de Monterrey, desde el Hub de Inteligencia Artificial, estamos proponiendo que se lance una regulación en México para el control y manejo de lo que se esté creando de IA. Ahí junto con Canadá. Entonces luego va a ser interesante verlo ya en la acción. Fabi, otra pregunta te hacen. Ujú. Dice la pregunta, ¿qué piensas de Databricks y su Data Platform? No sé si la conozcas. Fíjate que Databricks sí la he escuchado. Me parece que hace mucho lo similar a lo que les enseñé de Teachable Machine, que es, digo, es una de las aplicaciones que Google lanzó al mercado como open data, open source. Creo que como en todo habría que intentar utilizarlo. Yo en lo particular para inteligencia artificial y todos estos temas sigo siendo más creyente de utilizar o sea, para la creación en sí, ¿no? Como utilizar Anaconda y sobre ese lenguaje de programación Python o R, ¿no? Entonces, digo, ahorita se habilitan cada vez más espacios, más consolas así, y pues habrá que ver cómo funcionan, pero sí, la voy a investigar más. Va que va, perfecto. Una muy rápida. Sí. ¿Qué tecnología, lenguajes de desarrollo de software recomiendas para IA? Creo que Ah, ahorita lo comentaste. sí. Piden que termines con lo que dijiste, que el ejemplo de animal, lugar, acción, nos dejaste picados con ese. ¿Cuál fue? A ver, díganme. Ahorita te lo digo mientras te leo la otra. Y dice, en cuestiones de seguridad, ¿qué tan seguro es usar las IAs, sobre todo con información delicada de la empresa? Esa es buenísima. Y la otra pregunta Sí. es polémica. ¿Qué tanto las personas dejan de usar su cerebro por la inteligencia Me artificial? encanta.
Me Esas dos son encantan. buenísimas. Sí, están buenísimas. Bueno, ahorita si me puedes escribir por algún lugar, Dalton, para hacer Ahorita te lo el mando. correo estaría genial. La primera, sí, creo que, digo, en cuestión de ciencia de datos y lo que se deriva de ahí, lo que estamos mayormente utilizando son Python y R. Sin embargo, pues bueno, hay muchos lenguajes de programación más. Creo que ahorita el tema, tal vez un poquito más a profundidad, es qué consolas o qué espacios de trabajo. GitHub es una gran herramienta en donde también ya hay muchos que cargan sus códigos, o Kaggle también funciona como si queremos incursionar en este mundo. Está viendo mucho un crecimiento de nuevos lenguajes. Digo, yo esos son los que manejo, pero bueno, al final C#, C++, son bases del lenguaje que de ahí se van derivando otras, ¿no? Entonces, pero creo que ahorita de las que más son Python y R, en cuestión de analítica, ¿no? Y ciencia de datos. En cuestión de plataformas, pues es importante echarle un ojo a AWS, a IBM, ¿no? O sea, con Azure Cloud Pak for también. Data, Azure, obviamente también, Google Colab, ¿no? O sea, hay muchos, entonces, pero esos son los más comunes, ¿no? Ahorita Python y R. Correcto. Y con la pregunta de que si nos dejamos de pensar con la IA, ¿qué dices al respecto? Fíjense que ahí hemos tenido muchos debates, por ejemplo, con los mismos alumnos de la universidad, y la mayoría se inclina a un sí, vamos a no funcionar, ¿no? Pero creo que es porque no entramos ya más a un análisis más allá de la ética y todo esto. Yo lo que les digo es, a ver, si nosotros, ¿no? O sea, hubiéramos tenido un robotcito de estos que podemos poner en el piso y se pone a limpiar automáticamente, sin antes saber que existe una escoba, un trapeador y un recogedor y trapitos, probablemente no sabríamos que está haciendo mal, no sé, en ciertas esquinas el robot, ¿no? Es esa misma como analogía en donde hay que saber hacerlo para después utilizar este tipo de herramientas a nuestro favor, ¿no? En la parte de ChatGPT, toda esta parte de redacción, ortografía, investigación inclusive, saberlo hacer nosotros antes de pedirle a una inteligencia artificial hacerlo. Entonces, procurar que ese proceso sea con todas las inteligencias artificiales, entrevistas de trabajo, cómo lo haría yo, ¿no? O sea, una presentación, cómo lo haría yo y cómo puedo aprender yo también, porque son herramientas que nos pueden ayudar, pero sin quitar el hecho de saber primero, ¿no? Hacerlo. Entonces, es Correcto. como esa parte. El uso aprovecho para comentarles que tendremos un webinar, un segundo webinar, un tercer webinar para hablar de estos temas, profundizar un poquito más en el uso, la productividad de la IA en las empresas o los desafíos que tiene la IA. Entonces, los invitaremos a esos webinars también. Y hay dos preguntitas más, pero aprovecho para comentar. Juan Panas, el director de la unidad de negocios de Microsoft, comenta que escriban en el chat a quien le interese que les estemos actualizando sobre todo el lanzamiento y toda la información relacionada con Copilot, porque sin duda viene a revolucionar la industria, el mercado, Microsoft con Copilot, sin duda. Entonces, quien guste, les podemos estar informando y compartiendo toda la información. Aquí la experta ya está interesada en esa información. Con gusto, Fabi, te agregamos. Soy fan de Microsoft. Mira, aquí está mi mochila. Ay, no sé, a ver, ahí está. Fan. No, y se convirtió en el líder que no lo esperábamos en temas de IA, ¿no? Y hay otra pregunta buenísima, Fabi, que sí me gustaría que la puedas responder. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial pudiera apoyar con la alineación de los procesos, tecnología y estrategia, eso yo lo agrego, dentro de las empresas? Súper. Justamente ¿qué día es hoy? ¿A qué estamos hoy? Miércoles. El lunes tuvimos un panel con tech startups. Bueno, el punto es que hablábamos como cómo implementar con emprendimientos jóvenes toda esta parte de inteligencia artificial y lo que eran creo que 4 aspectos bien importantes, ¿no? Los que creo que al final resumimos. Uno es la parte de no dejar de lado el talento del equipo, ¿no? O sea, no podemos obviar que una inteligencia artificial va a hacerlo todo. Entonces, la capacitación del equipo debe ser fundamental, ¿no? O sea, y que estén ustedes aquí aún al momento de hoy, les agradezco mucho porque forma parte de
ese conocimiento. En la parte de la transformación digital, ¿no? O sea, una vez que entendemos cómo funcionan las cosas, es muchísimo más fácil, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque no, ningún proceso es fácil, pero identificar justamente este diagrama de trabajo, ¿no? O sea, y en dónde en lo particular vamos a implementar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial o de transformación digital, ¿no? Pero al final también necesitamos tener a las personas capacitadas para que esto pueda abonar. Y las otras dos se las debo, no me acuerdo cuáles fueron el resumen, digo, igual te paso por ahí lo del panel, pero digo, algo que repetimos mucho fue todo eso, ¿no? O sea, la parte del talento, la parte de la transformación digital, identificándolo a través de los procesos de las empresas y pues bueno, yo sobre todo la parte ética creo que sí es bien importante, ¿no? O sea, quiénes vamos tal vez a afectar en el momento de decir, esto se implementa, pero se implementa como para automatizar y para desechar este puesto, más bien Correcto. que sea un ciclo constante de ayuda. Correcto, perfecto. Gracias, Fabi. Otra pregunta, ¿es posible detectar entre lo creado por la IA y por uno mismo? Es decir, detectar plagio. ¡Ay, qué complicada! Yo cuando nació esta presentación, para pasar al tema del procesamiento del lenguaje natural, antes había un artículo, del New York Times, que yo lo creé, ¿no? O sea, le había puesto en ChatGPT, en ese momento no era ChatGPT, era otra, un texto falso, y lo que les decía era, no crean ahorita prácticamente nada, ¿no? O sea, es muy fácil generar imágenes que no son reales, videos, fotomontajes que no son reales, textos que no son reales. Entonces, creo que ahorita toca más bien la parte de ser escépticos, porque hasta que no haya una regulación es muy complicado encontrar fallas, ¿no? O sea, o lo que encontraban hace unos meses era que las IAs no detectaban bien las manos, como los dedos los hacía raros, y entonces si había una fotografía era lo que primero se fijaban. Y evidentemente las IAs y los creadores se fijaron en ese detalle y entonces ahorita lo corrigieron, ¿no? Entonces Correcto. hay que más bien dudar y esa parte, ¿no? O sea, ser éticos en ambos sentidos. Perfecto. Gracias, Fabi. Yo nomás comentarles, yo he usado dos plataformas para detectar plagio. Una es Grammarly y otra es Quillbot. Son buenas, son de paga o versión gratuita. Entonces, si les mandan un documento, pueden subirlo ahí y ven si encuentra alguna otra información en la red al respecto, ¿no? Algo importante que comentaba Juan Carlos, de hecho vamos a empezar a ver IA en todos los productos que utilizamos, ¿no? Entonces va a ser algo muy bueno y que lo vamos a empezar a ver cada vez más. Creo que ya es momento de terminar, se alargaron las preguntas, respuestas, quedaron varias sin contestar, pero pues los seguiremos invitando a las siguientes sesiones, a los siguientes dos webinars. El segundo es en julio y vamos a hablar sobre la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la productividad en los negocios. Y vamos a intentar profundizar específicamente en Microsoft Copilot, en Autodesk y en Adobe. Toda la inteligencia artificial en Adobe para maximizar la productividad de nuestros equipos de trabajo. Y el tercer webinar de esta serie de 3 será los retos y desafíos de la inteligencia artificial que nos encontramos. Entonces, pues les mandamos las siguientes invitaciones. Les pedimos por favor que contesten el formulario que les mandamos, porque ahí, a ese correo que nos indiquen, les compartiremos la grabación para que la compartan con sus empresas y colaboradores. Y 2, la presentación que Fabi nos hizo el favor de presentar. Muy contento de esta sesión, Fabi, agradecerte todo el tiempo del mundo, agradecerte a todas las personas que se quedaron. Llegamos a ser más de 130 personas, actualmente se quedaron casi 100 personas hasta el último momento. Muchísimas gracias y pues les invitamos a las siguientes charlas de Let Me Show You de Compucat. Muchas gracias por conectarse y excelente tarde. Gracias, bonita tarde.